y hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 10, el libro de Proverbios. Los miércoles son del Antiguo Testamento y entonces nos corresponde hoy día el capítulo 10 de Proverbios. Y hoy día iniciamos una nueva sección. Recuerden ustedes que habíamos terminado la sección de el 8 y 9, que era la sección 3, en que nos hablaba de la sabiduría y sus cualidades, pero ahora desde el capítulo 10 en adelante hasta el 15 vamos a ver contrastes entre el sabio y el necio, ¿ya? Y porque finalmente hay una cosa que hemos aprendido estos miércoles, ¿verdad? Y es que la sabiduría no tiene mucho que ver, y en realidad no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual que yo puedo tener, o la capacidad cognitiva o de memoria que pueda tener. No tiene que ver con algo orgánico, físico, que no tiene que ver con algo de que funcione a nivel cerebral, sino que esto se trata del corazón, se trata de dónde está mi corazón, no dónde está mi cerebro. Porque muchas veces nuestro cerebro está conectado con cosas, pero cuando el corazón no está conectado no se producen cambios, ¿cierto? Es así, en todo orden de cosas. Por ejemplo, alguien puede querer cambiar, alguien tiene un alcoholismo severo y de un día a otro dice, quiero cambiar, y tiene el deseo de cambiar y la intención de cambiar, y toma ciertos pasos para cambiar, pero finalmente si está dispuesto a cambiar, es si está dispuesto a perder lo que necesita perder para recuperar su vida. Entonces, eso es súper importante entenderlo para nosotros, familia, y es que el tema de la sabiduría no es un tema del cerebro, sino un tema del corazón, de dónde está mi corazón, de en quién está mi corazón, en quién reposa, en quién cree. Recuerden ustedes que la Biblia dice que nosotros con la mente sí creemos, ¿cierto? Pero confesamos también, incluso dice, con la boca confesamos, pero con el corazón creemos para vida. O sea, lo que creo en el corazón es lo que me va a afectar en mi diario vivir. No simplemente porque mi cerebro sabe que hay un Dios y existe y es grande y es misericordioso, sino que si estoy dispuesto a darle el corazón a ese Dios. Entonces la sabiduría, por eso es que leímos nosotros en el capítulo 1, en el 7, cuando comenzamos el libro, decíamos que el principio de la sabiduría no es el conocer intelectualmente a Dios, sino que dice es el temor de Dios. Y el temor de Dios es darle a Dios reverencia y el lugar y la posición que Él necesita en mi vida. Entonces yo puedo tener una intelectualmente tener muchas cosas claras respecto a Dios. Yo creo que ese es como el común de las personas. Tú de repente te encuentras con personas, y sobre todo acá en esta ciudad, que normalmente la gente más de alguna vez ha ido a alguna iglesia. Y normalmente todos te van a decir, no, si yo conozco la Biblia, conozco lo que dice, conozco yo sé todo. Incluso hasta se atreven a decir, lo sé todo. No sé, ni Pablo se atrevió a tanto, pero normalmente tenemos esa actitud orgullosa. Y finalmente el tema no es saber todo, el tema es ponerlo todo en mi corazón. Entonces el sabio es aquel que reverencia a Dios, que lo pone en el lugar que corresponde. Y eso va a, obviamente, a verse reflejado en su conducta. Su conducta. Nosotros no cambiamos la conducta. Nosotros seguimos al Señor y el Espíritu Santo transforma nuestra conducta. Nuestra conducta es fruto de mi relación con Dios. Ahí cambia mi conducta. Cuando mi corazón está con Dios, cuando le cede el lugar, mi conducta comienza a cambiar y hay cosas que yo hacía que hoy no hago. Probablemente el próximo año va a haber otras cosas que yo todavía hago, que tengo pegadas, pero que el Señor va a ir quitando de mi vida, de mi conducta, y eso se va a ver reflejado, y eso es lo que el capítulo 10 hasta el 15 de Proverbios nos va a mostrar. ¿Cuál es realmente en la práctica, cómo se ve alguien sabio? ¿Cómo realmente es alguien sabio? Recordando también, algo importante es que Santiago nos dice que si alguien es sabio entre nosotros, lo muestre con su conducta. Y eso es lo que vamos a ver del 10 al 15,
que hay contrastes entre la luz y las tinieblas. Es una cosa obvia. O sea, hemos estado viendo en Juan que Jesús es la luz verdadera y la luz obviamente contrasta con las tinieblas. Y el blanco y el negro son opuestos, son contrastes, ¿cierto? ¿Cómo contrastar una cosa con otra teniendo algo muy oscuro y algo muy claro? Es un contraste súper marcado. Y el sabio y el necio son similares, son contrastes muy marcados. El negro es ausencia de luz y el blanco es luz. Entonces, obviamente, al lado de la luz, el negro se ve como con un contraste, o sea, se ve bien contrastado. Y así es como se ven las vidas de acuerdo a quién tienen en el corazón. Por eso, tal vez el título mejor para este estudio de hoy es El fruto del sabio versus las obras del necio. Porque el sabio no es una conducta que él ha decidido o nace de sí mismo. La conducta del sabio viene producto de su relación con Dios. Producto de su relación con Dios, el sabio se conduce como se conduce. Producto de todo lo que hemos visto antes, o sea, sentarse, escuchar a Dios, ponerle atención, aceptar su corrección y todo lo demás. Entonces el sabio va a mostrar fruto de esa relación con Dios. En cambio, el necio es el que está al otro lado, el que no escucha a Dios, el que no cede su corazón a Dios, el que es orgulloso, el que no le importa lo que Dios piense, y sus obras van a ser evidentes. Eso es lo que también nos dice Gálatas, que evidentes son las obras de la carne, no hay que ocultarlas, son evidentes, salen. Tarde o temprano sale el verdadero yo en algún momento de nuestra vida, y es ahí donde muestra nuestra vida si estamos siendo sabios, alegrando a nuestro Padre, o realmente nuestra conducta simplemente es producto de lo que somos sin Dios, ¿ves? Entonces vamos a ver muchos contrastes entre el sabio y el necio. Y el necio, recuerden ustedes la diferencia mayor que hay entre el sabio y el necio, es que el sabio tiene a Dios en el corazón y no en el cerebro. En cambio, el necio es quien, aún sabiendo quién es Dios, ha decidido no someterse a Él. Dice el necio en su corazón, ¿verdad? No hay Dios. No en el sentido de que no exista Dios. Ese pasaje no fue escrito con esa idea, sino que fue escrito con la idea de que sabiendo que hay Dios, no me someto a Dios. No quiero vivir para Dios. Un poco lo que les pasó a los demonios, ¿verdad? Que es como que ellos, y Satanás es un ser creado por Dios y para Dios, pero él decidió rebelarse y dijo, yo no quiero que Dios me ordene, yo quiero ser Dios, yo quiero ponerme allí, yo quiero estar allí. Y entonces eso fue necio de su parte, y obviamente eso trajo consecuencias a su vida, y es el otro lado, es el contraste entre Dios. El contraste es Satanás, ese es el otro lado. Entonces, claro que hay contraste entre uno y otro. Mientras el fruto de uno es visible, también las obras de otro son visibles. Sus vidas van a mostrar contrastes porque son vidas que reflejan lo que hay en su corazón, porque lo que somos en el corazón es lo que nosotros mostramos hacia afuera. Donde está nuestro corazón es lo que mostramos hacia afuera. Eso es muy importante. Entonces, no vamos a ver todo el capítulo, son muchos contrastes, pero vamos a ver al menos hasta el 14, que es la mitad. Dice el 1 de Proverbios 10. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza para su madre. Entonces, me gusta esto porque nos muestra a todos, a ambos como hijos. Somos hijos. Hijos, somos sabios o necios, son hijos, de alguna u otra manera. Tienen un padre. Y esto me lleva a recordar muy especialmente lo que Jesús le dijo a los religiosos. Jesús le dijo a los religiosos, le dijo, ustedes son de vuestro padre, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y eso es bastante fuerte. Entonces, lo que nosotros vemos en eso que dije Jesús allí, es que todos somos hijos de alguien. Todos somos hijos y seguimos y obedecemos. Nuestro cuerpo, nuestra mente y corazón obedecen a alguien o a algo. Todos nosotros y toda la gente en el mundo, nadie es de alguna manera
eh, individual y libre y toma sus propias decisiones. Eso no existe. Todos somos influenciados por alguien, por un padre. Alguien nos tiene, alguien nos tomó y alguien nos ordena y alguien nos guía. Y entonces recuerden ustedes que Jesús les habló esas palabras de ustedes son de vuestro padre el diablo, no precisamente a la gente que no conocía a Jesús, sino le dijo así a los religiosos de la época, le llamó bastante fuerte, les dijo ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces es fuerte que te digan así cuando alguien toda su vida ha estado atendiendo la ley de Dios y tratando de leerla y tratando de estudiarla, pero le dijo ustedes son hijos del diablo, el padre de ustedes es del diablo y es tremendo pensar eso. Eh, entonces, la gente que no conoce a Jesús y la gente que insiste en estar religiosamente con Dios y a través de una religiosidad es, es hija del maligno, está todavía en perdición y él trata de agradar o agrada a su Padre, no al Padre Celestial. En cambio, el Hijo sabio es el que alegra al Padre Celestial, es el que el Padre Celestial puede decir, ese es mi Hijo amado. Y esto me hace recordar cuando Jesús se bautiza, es bautizado por Juan el Bautista, Jesús viene a Juan, Juan lo ve y Juan dice, ¿cómo es que tú, siendo quien eres, me pides a mí que yo te bautice? ¿Se acuerdan? Juan le dice, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que te bautice. Pero Jesús le reprende, dice, Juan, tenemos que cumplir todo. Y Jesús, no teniendo ninguna razón para bautizarse porque Él es santo, Él se bautiza porque Él se puso en el lugar del pecador. Él se puso en nuestro lugar y Él dijo, así, yo me voy a poner en tu lugar. Y Él se sometió al bautismo de Juan. Y cuando Él sale del agua, una voz del cielo, el Padre, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o sea, en quien me agrada, en quien yo me regocijo y me agrado de ver cómo camina. Y yo creo que todos nosotros como hijos sabios estamos para agradar al Padre Celestial. O sea, y eso es fundamental. O sea, no actuamos por miedo, no queremos actuar por miedo delante de Dios, sino que tenemos una relación de hijo a padre. Y como un padre amoroso que ha sido tan amable con nosotros, que nos ha sentado en su mesa, que nos ha limpiado de nuestros pecados, que nos ha dicho yo olvido todo lo que has hecho y nos ve como santos y me dice tú eres santo para mí, no importa lo que fuiste en el pasado y me sienta en su mesa y me vistió de ropas santas, limpias, blancas, me puso un anillo de oro en el dedo como el padre lo hizo con el hijo pródigo. Es obviamente una relación de amor y entonces nuestro corazón, al ver ese amor, ¿cuál es la respuesta que nosotros damos al amor? ¿No? Eso es importante eso. ¿Cuál es tu respuesta y mi respuesta al amor de Dios? Y esta debería ser la respuesta. El hijo sabio alegra al Padre. Esa es nuestra respuesta al Padre. Es alegrar su corazón. No nos queda de otra, ¿cierto? Cuando tú ves un padre que se esmera, no digo, hay padres terrenales que fallamos, todos los padres terrenales fallamos, pero normalmente cuando tú ves a alguien que te ama, que está preocupado por ti, que te provee lo necesario, cuando ves a alguien que se preocupa realmente por ti y que quieres que estés bien y que te atiende todo, es como espontáneo, sale de tu corazón decir, bueno, esta persona me ama tanto y yo quiero responder a su amor y quiero manifestarle mi respeto, mi reverencia. Esa relación es la que se da aquí. Por eso alegramos al Padre porque Él nos amó. Alegramos al Padre porque Él nos ama a nosotros primero. Y por eso quiero alegrar su corazón. Entonces esto no se trata de decir, ay, tengo miedo y por eso voy a dejar de hacer esto. No, el tema es lo contrario. Quiero alegrar a mi Padre. Quiero alegrar su corazón. Quiero que Él pueda decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, en quien quiero hacer que mi padre se sienta bien con el hijo que tiene. Entonces, por eso dice que el hijo sabio alegra al padre. Lo primero que hacemos nosotros es vivir vidas para agradar a Dios, que agraden a Dios.
Y es como lo que dice Romanos 12.1. Mira lo que dice Romanos 12.1. Vamos a leer un poquito ese pasaje. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos, para que más o menos nos pongamos en contexto, Romanos del 1 al 11 nos muestra primero que somos culpables y que merecíamos la condenación. Después nos muestra que aunque merecíamos la condenación, Cristo ha pagado por nosotros y nos ha justificado por la fe, que somos limpios en Él, que somos santos en Él, que nada nos puede separar de su amor. O sea, en los primeros 11 capítulos de Romanos nos muestra qué hizo Dios, Jesucristo, por nosotros. Y recién en el 12 nos dice la respuesta que debe encontrar en nosotros ese amor. Entonces dice el 12:1 y 2, dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Te fijas? No por la ira de Dios, no por la santidad de Dios. Les ruego por las misericordias de Dios, es decir, mirando tanta misericordia que Dios ha tenido por nosotros, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es decir, ¿te fijas? Es decir, la razón por la cual yo me presento ante Dios y quiero vivir agradándole a Él, no es porque me va a caer un rayo del cielo si no lo hago, porque probablemente no va a pasar eso, sino es porque las misericordias de Dios han sido tan grandes que yo le quiero agradar. Ese es el punto. Entonces, por las misericordias de Dios, entonces ahora ustedes agraden a Dios. Vivan como Él quiere que vivamos. ¿Y cómo quiere que vivamos? Verso 2. Y no se adapten a este mundo. O sea, eso es. Si quiero agradar a Dios, o sea, si yo quiero agradar a Dios de verdad, una de las primeras cosas que necesito hacer es entregarle mi cuerpo, ¿cierto? Ya no le entrego algo que esté fuera de mí, ¿cierto? Antiguamente era el animal, la cosa que estaba fuera de mí. Señor, te entrego mi animal, mi dinero, puedo entregarle un montón de cosas externas. No. Ahora, como Dios ha tenido misericordia, ¿qué le entrego? Me entrego yo mismo. Yo me paro en el ofrendero. Yo me paro en el altar. Yo me quemo en el lugar donde se quemaban los animales para ser sacrificados. Ahora yo me paro ahí. Y yo me presento como ese sacrificio vivo, para agradar a aquel que me tomó por hijo, por la misericordia que Él tuvo por mí. Por eso lo quiero agradar. Lo segundo, no me adapto a este mundo. No me adapto a lo que este mundo quiere que me adapte y no me adapto a las ideologías ni a nada que provenga de los labios del corazón de este mundo. ¿Y qué hago al contrario? Sino que transformo mi corazón, dice, mediante la renovación de mi mente para que verifique cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto para Dios. Entonces, ¿qué quiero ahora hacer? Porque mi Padre me amó, mi Padre me tomó, mi Padre me amó y me mostró sus misericordias, por esas mismas misericordias, entonces yo me entrego, yo me pongo en el altar, yo me paro sobre el altar, yo me paro sobre el incensario y quemo todo mi vida y le digo, Señor, aquí estoy y te quiero agradar. Así como Jesús agradó al Padre en todo y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia. Entonces, por eso, volviendo a nuestro pasaje de Proverbios, es que el hijo sabio lo primero que hace es alegrar al Padre. Alegra su corazón. Pero el necio hace lo contrario, eso es el contraste. El necio entristece, es tristeza de su madre. ¿Y por qué cambia de figura de padre a madre? Porque obviamente la madre es mucho más sensible. La madre tiene una relación distinta con un hijo, es una relación diferente. Tiene ese toque más emocional, más de sentir, ¿no? Entonces, obviamente quien más sufre cuando un hijo anda neciamente es la madre, porque lo quiere ver bien,
porque lo quiere ver caminar bien. Por eso el contraste es: el hijo necio es tristeza de su madre, ¿no? Ahora, vamos adelante porque son cosas como muy cortitas, pero muy directas, así que no vamos a ver muchas dobles interpretaciones en esto. El verso 2 dice: tesoros mal adquiridos no aprovechan, pero la justicia libra de la muerte. Interesante, tesoros mal adquiridos no aprovechan. Y uno puede irse por el lado monetario. Siempre uno que escucha tesoros se va por el lado monetario, pero acá nos está hablando de tesoros. Pueden ser muchas cosas, pero pueden ser muchas cosas mal adquiridas. Yo puedo adquirir muchas cosas de manera mala, ¿no? Mal adquiridas. No solamente el dinero, puedo adquirir o intentar adquirir sabiduría, pero por otro lado, lejos de Dios. Eso también es adquirir algo de manera mal adquirida, de mala forma, ¿no? Pero dice que la justicia libra de la muerte. ¿Y qué es la justicia? Y es aquí donde muchas veces muchas personas se equivocan el concepto. Cuando hablamos de justicia, no estamos hablando de tribunales y de ese tipo de cosas, estamos hablando de una relación correcta con el Señor. La justicia libra de la muerte. La justicia libra de la muerte. Y eso se está refiriendo a la justicia que viene de Dios. Su justicia, no nuestra justicia. Recuerden ustedes que las justicias nuestras son como trapos de inmundicia para Dios. Dios me mira y Dios me dice: trapo de inmundicia, ve mis obras y no le sirven, ¿verdad? Con la Escuela de Ministerio estamos en el libro La gracia todo lo cambia, del pastor Chuck Smith, y él era muy explícito en decir eso, o sea, que nosotros muchas veces nos creemos y decimos: aquí están mis obras, y Dios dice: no me sirven. Tengo algo mejor para ti, dice Dios, y es mi Hijo Jesús. Él sí, Él es agradable para mí, su justicia es la que yo recibo. Entonces, cuando dice la justicia libra de la muerte, se está refiriendo a su justicia, la justicia de Dios, e impartida solo por Él, por medio de Jesucristo. Eso es muy importante. Luego dice: el Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. Mira, también aquí hay algo importante de señalar. Dice: el Señor no permitirá que el justo padezca hambre. Y también podemos decir nosotros a lo mejor: bueno, ¿y qué pasa con todos los hermanos que están sufriendo en Medio Oriente, que están sufriendo en países donde hay hambre verdaderamente? Por estos días, obviamente estamos viendo la situación de Venezuela. Nosotros hace bastante rato que tenemos contacto con gente de Cuba y sabemos la realidad cubana de primera fuente. Tenemos amigos ahí, un pastor amigo de una Calvary ahí en Cuba, y nos cuenta las cosas que pasan, y la gente pasa hambre, hay hambre. El almuerzo de lujo en Cuba es un arroz con huevo, eso es un almuerzo lujo. Entonces tú dices, de repente uno se queja en Chile, y sin saber un poco, abrir un poco nuestro espectro, pero realmente el arroz con huevo en Cuba es un lujo comerlo. Es el asado del domingo. Entonces es tremendo lo que está pasando allí. Y hay algunos hermanos, obviamente, en todo lugar del mundo. El mismo Pablo nos dijo que él había pasado hambre en algún momento. Pero hay algo que también Pablo dice en Romanos 8. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Espada? Dice: hambre o desnudez. Es posible que pasemos hambre en algún momento. Pero hay algo que sí es importante. Hay un pan que nos sacia más. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué? ¿Y qué va a pasar con ellos? Ellos van a ser saciados. Hay un hambre que es buena y a quien Dios puede saciar. Y es el hambre por la salvación, es el hambre por Él, es el hambre por la justificación,
es el hambre por ser salvos. Y esas personas que tienen hambre de ser salvas, sabiendo quiénes somos, son saciadas. Jesús también dijo cuando fue tentado, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hay hermanos que están pasando hambre en otros lugares. Lo sabemos que es así. Pero ¿sabes qué? Si tú los escucharas, cambiarías tu percepción. En Occidente y más nosotros, Chile, junto a otros países, que no son muchos en realidad, pero que tenemos en cierta manera la economía estable dentro de todo lo que se puede. Eh, Obviamente siempre uno va a querer más, siempre es así, siempre uno quisiera estar mejor y eso es muy humano. Y en cambio el Señor nos dice que tenemos que estar contentos con todo lo que tenemos y en eso alegrarnos y en eso gozarnos. Pero sí hay hermanos que están pasando bastante necesidad en muchos países. Y en muchos países a causa de la persecución, muchos hermanos mueren de hambre. Pero no permite el Señor que nosotros nos muramos de hambre de la palabra. Él nos sacia con su palabra. Su palabra nos sacia más que el pan. ¿Les ha pasado a ustedes que de repente han tomado su buen desayuno, pero no tuvieron su tiempo con el Señor? ¿Verdad? Y andamos con la guatita llena, pero ¿cómo nos sentimos? ¿Ha pasado eso? A mí me ha pasado. Me he tomado un rico desayuno. Huevitos, café. Pero de repente no tuve mi tiempo en el Señor por alguna razón en la mañana y no es lo mismo. Y eso nos pone en perspectiva correcta, ¿ya? Porque eso nos muestra que por mucho que alimente mi cuerpo, si no alimento mi espíritu, eso va a repercutir más que si no alimentara mi cuerpo. En mi vida, en mi caminar, en mi diario vivir. Porque sin duda alguna el mayor alimento que puedo recibir es lo de Dios. En cambio, los impíos andan buscando con avidez comer sus cosas, comer de este mundo. Pero ellos no van a ser saciados. Vamos a ser saciados los que tenemos hambre y sed de Cristo, de su amor, de su salvación, de nuestro tiempo con Él. Eso sí vamos a ser saciados, ¿no? Ahora, el 4. Pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. Fíjate la variedad de cosas que hay en esto. O sea, también la sabiduría se muestra en mi trabajo, en cómo trabajo. Y nos habla aquí bastante específico, ¿verdad? Empieza a hablarnos ahora desde el 4, algunas cosas relacionadas al trabajo y al dinero. Y dice, el que trabaja con mano negligente, es decir, el que simplemente lo hace porque hay que hacerlo y sin gozo, sin alegría. La Biblia nos dice que nosotros cuando trabajamos, si miramos a las personas que estamos trabajando, y esto también es en el ministerio, si nosotros trabajamos y miramos a las personas que están en el ministerio, entonces si trabajamos para el Señor y miramos a las personas para quienes estamos trabajando, normalmente va a pasar que nos vamos a defraudar mucho del trabajo. A veces podemos pensar, el Señor me puso en el ministerio, entonces, y vamos a ver que la gente, muchas de ellas, no nos va a responder como nosotros quisiéramos que respondieran. A veces entregas amor y recibes otra cosa de vuelta, ¿ya? Pero acá lo que nosotros vemos, y Pablo lo que nos enseña también en sus cartas, es que nosotros todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Si nosotros tenemos en mente ya no que estamos trabajando solamente para las personas que tenemos alrededor, ni para los colegas que tenemos alrededor, a lo mejor tenemos colegas que nos hacen la vida imposible todo el tiempo, que están mirándonos todo el tiempo, que están observándote todo el tiempo y que todo el tiempo están tratando de tirarte hacia abajo y en cierta manera de
que tu trabajo se vea mal. Pero hay algo que Dios nos enseña y es a trabajar para Él. Que todo lo que vas a hacer, no lo hagas para tu jefe, porque si lo haces para tu jefe, a lo mejor lo vas a hacer mal. O lo vas a hacer bien, pero lo vas a hacer con a regañadientes, porque simplemente te lo está pidiendo tu jefe. Y si tú sabes que si no lo haces para tu jefe, entonces tu jefe te va a cortar. Pero si tú lo haces para el Señor, todo cambia. Si tú lo haces para el Señor, si te enfocas en Él y si dices, Señor, esto es para ti, la calidad de tu trabajo es diferente. Porque ya no lo estás haciendo para alguien que está aquí entre nosotros, lo estás haciendo para Dios. Y el trabajo, por muy duro que parezca, lo vas a hacer porque lo estás haciendo como para el Señor, no para las personas que tienes enfrente. Y lo mismo en el ministerio. A veces uno puede caer en esto, decir, ¿cómo me pides que pastoree a esta gente y pastoree a esta persona, Señor, y todo? Y el Señor me dice, hey, hazlo para mí. Yo te llamé, tú tienes que hacerlo para mí. Ok, Señor, hazlo bien. Ok, Señor. Entonces, ser diligente enriquece, aunque no necesariamente se trata de que siendo diligente te vas a llenar de dinero, pero enriquece tu vida. Lo estás haciendo para el Señor, lo estás haciendo para Él. Y luego sigue el tema más o menos. Dice, el que recoge en el verano es hijo sabio, el que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. O sea, dice que necesitamos ser y anticiparnos a lo que viene. Necesitamos tomar medidas y anticiparnos a lo que viene. Siempre debemos ser prudentes en eso. Anticiparnos a lo que viene. Hay épocas en que tenemos que recoger para poder cegar. Hay épocas en que necesitamos recoger y cosechar, o sea, tomar cosecha para guardar para más adelante, para tener. Y eso es de sabios, ¿verdad? Luego dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta violencia. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Y esto es importante, familia. Dios bendice a sus hijos. Dios bendice nuestra vida. Bendición de Dios hay sobre nosotros. Y te digo algo, fíjate que esto no es una cosa, no tiene una condición. Aquí no dice, si haces esto, Dios te va a bendecir. Como normalmente se presenta, ¿verdad? Normalmente, ¿cómo se presenta por muchos esto? No, que tienes que hacer esto para Dios y Dios te va a bendecir con esto otro. Si tú haces esto para Dios, Dios te va a bendecir con esto otro. Y acá dice, bendición hay. Hay. Es ahora ya, tiempo presente. Sin pedirte nada. Si tú solamente eres hijo de Dios, la bendición está sobre ti. No te la tienes que ganar. No es algo que tú compras. ¿Se entiende eso? No es algo que tú tienes que pedir o, no sé, reclamar de alguna manera. Como a veces se piensa, no te reclamo mi bendición. No, tú no reclames tu bendición porque tú eres bendito por el solo ser solo hecho ser hijo de Dios. Eres bendito. Bendición hay sobre tu vida. Bendición hay sobre ti. Todo hijo de Dios tiene la bendición de su Padre sobre él. Y no necesitas ganártela. Porque ¿qué estamos acostumbrados a hacer nosotros? Nos ganamos el favor de los demás, ¿cierto? Si quiero, en el colegio, para tener la estrellita que mi compañero tenía, tenía que portarme bien. Como yo me portaba mal, no tenía nunca estrella. Pero, y me daba rabia porque, oye, se vive llenándose de estrellas y yo no tenía ni una estrella. Pero Dios, cuando tú vienes a Él no te pide conducta para bendecirte. Él simplemente te bendice. Eres bendito solo por ser su hijo. Y no eres bendito, nadie es especial. Todos son especiales. No hay alguien especial, específico, oh mira, este sí lo bendice Dios más que a mí.
¿Quién dijo eso? Todos son benditos. ¿Recuerdan ustedes cuando le dio la promesa a Dios a Abraham? Le dijo, en ti serán benditas. ¿Quiénes? Todas las naciones, todas las personas, por medio de Cristo. Iba a alcanzar la bendición de Dios a todas las personas. Por lo tanto, si tenemos a Cristo, somos benditos. Venid benditos de mi Padre. ¿Se acuerdan? Benditos de mi Padre, vengan. Vengan a la cena. Coman. Tú eres bendecido. Y no tienes que ganarte la bendición ni pelear por ella. Porque la bendición está sobre tu vida. Porque eres hijo de Dios nomás. Nada más que eso. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Él tiene al Padre Celestial de su lado. Y tiene la bendición de Dios. Y no tiene que pedirla y volverla a pedir ni nada de ese tipo de cosas. Y no tengo que mendigar bendición. Ni ir a un pastor y decirle, pastor, usted bendígame, bendígame. No, yo no tengo ninguna bendición para dar. Dios sí la tiene. Y Él ya te la ha dado. Eres bendito. Porque eres hijo de Dios. Su amado hijo de Dios. Tienes que creer eso y afirmarte en eso. Eres bendecido ya. ¿Cuál es nuestro problema? Es medir las bendiciones por la economía, que es diferente, o por otras cosas. ¿No? Pensamos que bendiciones son ese tipo de cosas, ¿verdad? Bendiciones, mira, y cómo mi vecino ni siquiera es cristiano y cambia el auto todos los años. ¿Qué onda yo? Y miro mi cacharro del año 95 y miro, digo, ¿qué onda? No, y ahí es donde equivocamos, ¿ves? Evidentemente bendiciones, cuando dice Dios bendiciones, acuérdate, siempre Dios mide todo espiritualmente. Todo. Todo lo mide así, espiritualmente. Somos bendecidos porque somos hijos de Dios. Por eso somos bendecidos. Bajo la mirada en el tiempo de Jesús, y eso lo vamos a ver mucho, la gente también pensaba que las bendiciones tenían que ver con lo monetario. ¿Ya? Pero Jesús es tan radical que cuenta una historia en Lucas 17 del rico y Lázaro. Para la gente normal, el rico estaba cerca de Dios. Era un hombre amado por Dios. Y el pobre, que estaba como comiendo de las migajas y todo, estaba súper alejado de Dios. O sea, a los ojos de la gente, el bendecido era el rico y no el pobre, en esa historia. Pero ¿qué pasó cuando morían? ¿Quién fue el seno de Abraham? El pobre, y no por ser pobre, ojo con eso, no es que los pobres se van al cielo y los ricos al infierno, no es la historia esa. Pero él se fue porque privilegió, porque él tenía la bendición de Dios sobre su vida. Y el otro no, aunque tenía todo. Entonces las bendiciones de Dios nosotros las damos vuelta a nuestro mundo occidental. Pensamos, mira, esta es una tremenda bendición. Y no digo que no, la gracia de Dios es tan grande que puede sin duda alguna darte extras cosas. Dios te puede permitir un tremendo trabajo, un gran sustento económico que te permite estar bien. Y nos alegramos cuando pasa eso, nos alegramos en el Señor cuando nuestros hermanos les va bien, eso nos gozamos en eso. Pero estamos diciendo acá a no confundir bendiciones con eso. Puede ser un tipo de bendición, sin duda. Pero lo más grande es que tú eres hijo de tu Padre y eres bendito porque eres su hijo. Y vas a tener, y tienes vida eterna. ¿Sí? Y lo contrario a eso es que la boca de los impíos oculta, dice, violencia. O sea, ellos no son benditos. Luego el 7, la memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. La memoria del justo es bendita. Qué genial es esto, porque mira,
Estamos hablando de Salomón. Salomón escribió esto. ¿Hace cuánto tiempo que murió Salomón? Estamos hablando de Juan, estamos hablando de Tito, estamos hablando de Pablo. ¿Hace cuántos años murieron ellos? Pero mira sus memorias cómo traspasaron. En Hebreos 11, el autor de Hebreos dice, miren la grande nube de testigos que ustedes tienen y sigan corriendo la carrera que tienen por delante. Les dice, echen una mirada a todas esas personas, todas esas memorias benditas que caminaron antes de nosotros. El justo traspasa, aunque se vaya, su fe sigue traspasando. Generaciones y generaciones. Todavía estamos hablando de Charles Spurgeon, cuando falleció Charles Spurgeon. Todavía estamos hablando del pastor Chuck Smith, alguien más cercano a nosotros. Y así, porque la memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Fíjate, al contrario de eso, cuando alguien ha vivido lejos de Dios, en realidad todos quieren que se muera. La situación en Venezuela es terrible, todos quieren que se vaya este hombre, ¿no? La verdad, así, honestamente, todos quieren que esté muerto. Y su memoria, que se vaya rápido. Y eso es el contraste, ¿ves? En cambio, el hombre de fe del Señor, su ejemplo traspasa generaciones y generaciones. Generaciones y generaciones. Y eso es maravilloso. El sabio de corazón aceptará mandatos, pero el necio charlatán será derribado. Mira qué tremendo es esto. Ahora dice, el sabio de corazón aceptará mandatos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser enseñable. Y esto es importante. El sabio no es el charlatán que se para a hablar de todo. No, yo lo sé todo. El sabio no es el charlatán que se para a decir un discurso y decir, no, yo lo sé todo, sino que es aquel que es enseñable. El sabio no es el que escribe un libro de teología. El sabio no es el que escribe comentarios de teología, que anda en las redes sociales mostrando su súper conocimiento intelectual de la Biblia. El sabio es el que tiene un corazón enseñable. Más que enseña, aprende. Y eso es muy importante, hacer del aprendizaje una prioridad, del aprendizaje de Dios. Y eso en lo personal me pasó cuando yo decidí aprender de Dios, de Él, para conocerlo a Él. Eso revolucionó mi vida. Antiguamente leía la Biblia, pero yo decía, pero ¿por qué leo la Biblia y se me hace que parece que no crezco, no pasa nada? Y es porque la intención con la que voy tiene mucho que ver. Entonces digo, yo quiero conocer a Dios, quiero ser enseñado por Dios. Y eso fue una revelación, evidentemente. Y cuando tú empiezas con ese tema y cuando abres la Biblia para que Dios te enseñe y lo puedes escuchar, cambia radicalmente tu forma de leer la Biblia. Porque ya sabes que no vas a enfrentarte a un libro con normas y reglas, te vas a enfrentar a una persona que te quiere hablar, que quiere decirte cosas. Pero tú tienes que ser enseñable, debes aceptar los mandatos y ponerlos en el corazón. Pero dice, el necio charlatán será derribado. Obviamente, el necio es el que más habla y mete mucho ruido. Pero el otro a veces calla cuando tiene que callar y recibe la enseñanza. Es enseñable. Es enseñable. Luego dice, el que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Obviamente, cuando estamos en paz, cuando estamos en integridad, podemos tener paz. O sea, cuando no hay nada que ocultemos, cuando no ocultamos nada. Andar en integridad, familia, es muy importante hacer la salvedad. No significa perfección. Andar en integridad significa saber dónde estoy parado y lo que soy. Andar en integridad significa no engañar a nadie, ni menos a Dios. Andar en integridad significa que cuando peco, mi integridad me lleva a confesarlo delante de Dios.
Mi integridad me lleva a no esconderlo, sino a confesarlo y apartarme. Por eso ando en paz. La ausencia de paz es cuando no tengo temas resueltos o tengo todavía temas no resueltos con Dios. Cuando pierdo la paz es cuando tengo problemas todavía que no están resueltos, temas que no están resueltos con Dios. Porque una de las primeras cualidades de estar en paz con Dios es estar tranquilo, es estar confiado, porque tengo resuelto mi tema con Dios. Justificados por la fe, dice Romanos 5.1, tenemos paz. Paz con Dios. Y esa paz con Dios trasunta todo lo demás. Entonces, cuando todavía no tengo temas resueltos con mi Padre, todavía escondo algo, todavía no le logro ser honesto, entonces no voy a tener esa paz. Por eso que integridad anda seguro. ¿Por qué? Porque no tiene cubierto nada, todo lo ha descubierto. Puede decir yo soy así y la gente sabe, pero está consciente de que tiene que cambiar. En cambio, el que pervierte sus caminos será descubierto. ¿Qué significa eso? Que lo esconde, ¿ves? El que no es íntegro esconde lo que es. ¿Te das cuenta? Íntegro sabe lo que es y lo confiesa delante de Dios, pero el necio lo oculta. Entonces esto no se trata de ocultar cosas. La iglesia no es un lugar donde ocultamos lo que somos. Y por eso me gusta esta iglesia, porque podemos ser lo que somos. Y nadie te va a acusar de ser, oh, qué poco espiritual que eres, ¿no? Porque finalmente no podemos ocultar lo que somos, pero también creemos que el Espíritu cambia a la gente y a las personas. Entonces, mientras estudiamos la Biblia, puedes ver que Dios está cambiando la vida de ustedes. Y caminar en integridad no es caminar en perfección, sino que es no ocultar lo que soy y llevarlo al Señor. Eso es integridad. Integridad no es ser perfecto, no es hacerlo todo bien, pero es estar consciente cuando no lo estoy haciendo bien. Eso es integridad. Y anda seguro, ¿ves? 10. Dice, el que guiña el ojo causa disgustos y el necio charlatán será derribado. Habla mucho Proverbios del que guiña el ojo o el que hace muecas. Esto tiene que ver con un código de cómo tratar de ponerse de acuerdo con alguien para algo que está oculto, ¿no? Hacer un plan. Guiñar el ojo es como, vamos, hagámoslo. Eso es. Y no es agradable y es una muestra de ser necio, porque en el fondo es planificar algo que está oculto. Tiene que ver con lo anterior. El íntegro jamás está detrás y hace detrás nada. Siempre es transparente, siempre es honesto, siempre va con la verdad. Fuente de vida, dice, es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Lo que hablamos también marca la diferencia. ¿Sabe? De lo que hablamos, de la abundancia del corazón, dijo Jesús, hablaba la boca. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella porque sale del corazón. O sea, mis palabras van a reflejar lo que hay en mi corazón realmente. Y lo que hay en mi corazón, sabe el Señor lo que hay en mi corazón. Y cuando somos puestos a prueba, ahí sale mi corazón. Ahí sale mi corazón. Cuando somos puestos a prueba, ahí sale mi verdadero corazón. No para pillarme, sino que Dios quiere mostrármelo para que haga algo al respecto. Dios quiere mostrarme mi corazón para que yo haga algo al respecto, para que lo solucione con Él. Y por eso me lo muestra, no para dejarme en vergüenza, pero me muestra cómo soy, para tratarlo con Él. Entonces, la fuente de vida es la boca del justo. O sea, el que está con el Señor, es hijo de Dios y lo escucha y atiende al Señor, obviamente su corazón va a ir adquiriendo sabiduría y eso va a salir de su boca palabras edificantes, palabras diferentes,
palabra sazonada con sal, como dice la Escritura, ¿cierto? Como justa a tiempo. Una palabra que te va a dar paz, dirección, sabiduría. Eso es muy genial. No una palabra eh, así con rabia de momento, carnal, sino va a salir del corazón de Dios. Y qué genial es cuando Dios habla por medio de ti, cuando puede poner su palabra en tu corazón y tú puedes hablar de Dios con alguien y puedes llevarlo a Él. Entonces, si tu boca más bien es violenta, necesitas tratar eso con el Señor. Hay algo en el corazón aún que tiene que cambiar. Hay algo en el corazón que tengo que entregar al Señor para que su palabra fluya por mis labios también. Pueda ser de bendición para otras personas. Dice el 12, el odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Qué genial es esto, ¿no? ¿Cómo puedo guardarme de pecar? ¿Se han preguntado eso ustedes? ¿Cómo puedo guardarme de pecar? El amor de Dios es la respuesta. Porque esto es bien interesante, el amor de Dios. Porque cuando tú tienes amor de Dios, cambia toda tu perspectiva, ¿no? Obviamente no vas a adulterar porque hay amor en tu vida. Hay amor por Dios. Hay amor por Él. Amor por la relación con Él. Si alguien te ha odiado, pero en tu vida hay amor para Él. O sea, el amor cubre todos los pecados. Es el amor lo que te va a guardar de caer en los pecados. El amor te va a guardar tu corazón para no pecar. El amor a Dios es lo que va a guardar tu corazón. Y luego dice, en los labios del entendido se halla la sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Y con esto vamos a terminar, familia, y esto es tan importante. Dice, contrasta los labios del entendido con el falto de entendimiento. Fíjense que hay uno que se halla, en la cual se halla la sabiduría, que son los labios del entendido. Pero el contraste es que el otro, el falto de entendimiento, recibe corrección, recibe golpes. Entonces, ¿cuál es el contraste aquí? Y esto, con esto quiero como que nos vayamos, ¿no? Es que cuando somos disciplinados, cuando alguien es disciplinado, cuando no ha oído la instrucción, ¿verdad? Viene la disciplina. ¿Cuándo un hijo lo disciplinamos nosotros? Cuando sabemos que va por un camino que le va a traer, no le va a traer beneficios, al contrario. Lo disciplinamos porque sabemos que en lo que está le va a traer problemas. Cuando ha transgredido una instrucción que le hemos dado porque queremos cuidarlo. Y hay disciplina. ¿Ok? Pero el entendido es el que recibe la instrucción, la escucha y la guarda. La guarda. Pero cuando somos disciplinados es porque no la hemos escuchado ni la hemos guardado. Aún así, la disciplina es usada para llamar nuevamente nuestra atención y para volver al camino, para volver a hacer las cosas distintas, para aprender. Pero acá dice que obviamente la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Cuando yo no entiendo, no escucho al Señor, cuando quiero hacer mi propia voluntad, evidentemente va a haber consecuencias de eso. Y no va a ser un castigo de lo alto, sino que va a ser consecuencia de nuestras propias decisiones. Hay consecuencias de eso. Hay consecuencias de lo que estoy haciendo.
Cuando Caín mató a Abel, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué consecuencias? Imagínate, entró el pecado por la desobediencia de Adán, no escuchó la orden de Dios, la desatendió. ¿Y cuál fue la vara en su espalda? Todo lo que vino después. Tuvo que trabajar duro. Su esposa tuvo que sus dolores de parto se multiplicaron y su hijo se convirtió en un asesino. Ay, esas fueron varas terribles para la espalda de Adán, pero fueron las consecuencias de su decisión. Si él hubiera escuchado, eso no hubiera pasado. Y eso pasa. Si somos hijos de Dios, escuchemos a Dios. Atendámoslo. Dios espera que le escuches, que atienda su voz y que atesores su conocimiento, como dice el 14, que lo atesores en tu corazón, lo pongas en tu corazón y practícalo, atiéndelo, porque eso va a tratar en tu vida, tu corazón, eso te va a aumentar tu sabiduría, tu conocimiento de Dios, y va a evitar que tus espaldas puedan cargar con las consecuencias de no oír a Dios. ¿Okay? Entonces, hay contrastes aquí, vamos a seguir el próximo miércoles, pero obviamente hay blancos y negros, es contraste fuerte, ¿verdad? Entre sabios y necios. A lo mejor hay cosas que estamos siendo sabios, tal vez en otras no tanto, pero Dios desea que sigamos aprendiendo de Él. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y